Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con Raúl Chalamé Orbe sobre la formación del abogado en el siglo XXI. Raúl, tú has tenido el privilegio que no muchos han tenido de estudiar en la cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos. San Marcos se ha caracterizado por haber sido históricamente la universidad que ha acompañado el proceso de desarrollo, no solamente de los siglos que corresponden a la etapa del virreinato, sino fundamentalmente a la construcción de la República en el siglo XX, ¿no? La presencia de grandes lumbreras del conocimiento, no solamente en el campo humanístico, sino también científico-técnico, provienen precisamente de San Marcos. Pero como todo país en formación, y sobre todo a inicios del siglo XX, el Perú y San Marcos, que fue un pequeño reducto peruano, porque ahí confluían, como decía el poeta y escritor, todas las sangres. También San Marcos estuvo colonizada por la cultura propia del Perú de inicios del siglo XX. Entre otras cosas, por ejemplo, negarle el ingreso a los hijos de los campesinos, ¿no? O hasta la mujer. Imposible pensar en la presencia de una mujer en la universidad, y menos en la Facultad de Derecho, ¿no? Hasta que luego todo esto empezó a cambiar, se le reconoce el derecho a la mujer al voto, al sufragio, ¿no? Con Odría precisamente, y casi se empieza a dar ese proceso también con las luchas estudiantiles, la presencia de Aya de la Torre y sus seguidores, José Carlos Mariátegui, que logran que las mujeres vayan a la universidad, y San Marcos empieza a recibir mujeres. Y en la Facultad de Derecho también van a empezar a ingresar las representantes del género femenino. Ya esos tiempos pues han remontado enormemente. El día de hoy sería impensable cerrarle las puertas a una mujer, y ni siquiera se piensa en eso, simplemente ingresa la persona, y la persona pues tiene género masculino o femenino, y punto. ¿Cómo desde los tiempos en los que tú estudiaste en San Marcos hasta los tiempos actuales ves la presencia de la mujer en la Facultad de Derecho? Bueno, yo quiero recordarte, Luis Alberto, de que en 1918 se produjo la Reforma Universitaria de Córdoba. Así es. Este año conmemoramos el centenario de Córdoba. Es un acontecimiento académico muy importante al cual hay que prestarle atención, porque la pregunta es, ¿Córdoba qué reformó? Reformó el ingreso paritario a la universidad, ¿no? El acceso de las personas, porque como tú bien has dicho, hasta 1918 era una universidad de élite oligárquica para aquellos que tenían renta. A partir del 18 se democratiza la universidad y acceden las clases medias especialmente a la universidad. En segundo lugar, ningún profesor es propietario de su cátedra, sino la meritocracia del docente hace que él se mantenga en la cátedra, estableciéndose el derecho de tacha. Gran instrumento, o sea, los alumnos me juzgan si soy un docente adecuado. Así es. Y ese es un gran salto que se dio. Y el tercer salto es que toda ciencia debía positivizarse, y ahí empieza la lógica de las tesis. Así es. Y eso le dio brillo y auge a la Universidad Peruana. O sea, la reforma de Córdoba del año 18 tiene su impacto en el Perú. Tuvo un impacto y mejoró notablemente la universidad. En los años 50 van a entrar mujeres, y yo tuve el privilegio de que la primera decana de San Marcos fuese la doctora María Cabredo de Castillo. Una gran mujer, recordada, una mujer con un liderazgo. Catedrática de jurista. Catedrática, pero de un gran carácter, impulsora, reformadora. Una mujer, sí, ¿no? Una mujer. Y el día de hoy que yo enseño, en mis aulas, la mayoría son mujeres. Y entonces me llama la atención y digo, esta universidad que era tradicionalmente masculina, que había segregado andrógena, a la mujer, el día de hoy se ha invertido. Exacto. Se ha invertido, y en buena hora, porque la mujer tiene mucho que aportar, y aportan las mujeres en la vida académica, pero se ha transformado. La pregunta es, ¿y ahora qué cosa hay que reformarle a la universidad? Sería la pregunta. Ya
lo de Córdoba cumplió su cometido. Por lo menos hasta mayo del 68, donde también viene el influjo de la revolución universitaria francesa, claro, y Mayo, etcétera, ¿no es cierto? El día de hoy nos encontramos ante un nuevo dilema, que en el Perú no ha sido suficientemente debatido, ¿no? El Perú vive entre lo urgente y lo importante, y siempre discutimos lo urgente, el día a día, los problemas cotidianos, pero no discutimos lo importante. Para mí, en el área universitaria, lo importante, y todo docente universitario debería leer, es la Declaración de Boloña. La Declaración de Boloña es la reforma universitaria del siglo XXI. Europa ha hecho una reforma universitaria con objetivos claros. O sea, los europeos han llegado al convencimiento que el bienestar del género humano está basado en la investigación. O sea, cuanto más investigación exista, curaremos el cáncer, el SIDA, todas las enfermedades, y mejoraremos el bienestar, la economía, acabaremos con la pobreza, ¿no? Y entonces, pero Boloña plantea que el problema es la investigación. Si no hay investigación, no hay desarrollo. Si hay investigación, hay desarrollo. Entonces ahí viene el reto para la universidad. ¿Qué tipo de modelo universitario requerimos? Y Boloña ha planteado una reforma, yo lo digo en términos resumidos. Europa se ha planteado, Europa tiene las 500 mejores universidades del mundo, Europa se ha planteado en el siglo XXI ser el continente más desarrollado de la Tierra, bajo algunas premisas, de tener el mayor número de doctores, de tener el mayor número de doctores. O sea, ¿qué significa eso? Tener el mayor número de investigadores. Científicos. Así es. Tesis, patentes, investigaciones. Y entonces, han empezado a cambiar el modelo de medición del rendimiento universitario. Yo ahí critico las normas que se han dado en el Perú y que se siguen dando. O sea, los peruanos seguimos programando por años académicos o semestres académicos. Y ya Boloña dice, no, la enseñanza no se mide por años, la enseñanza no se mide por semestres, la enseñanza se mide por horas efectivas de estudio, que es diferente. Yo puedo estar 8 horas en un salón y aprender 1 hora efectiva de estudio. Entonces lo que yo mido es la hora efectiva de estudio. No mido cuánto tiempo estás en el aula, porque, y eso le pasa al niño peruano, porque el método cambia. Y eso es lo que está pasando ahora con los doctorados precisamente en Europa, ¿no? Tú has estudiado allá en España, yo también lo he hecho y yo lo sé perfectamente, que el doctorado en la Universidad Española no implica ir a sentarse a un salón de clases, sino más bien presentar progresivamente la investigación de que tiene que publicarse en artículos y que luego tiene que convertirse en la pretesis y luego presentar la tesis. Y lo que está evaluando el docente tutor es precisamente lo que tú señalas, las horas efectivas de aprendizaje a través de la investigación. Claro, o lo que se llama el desarrollo de seminarios. Así es. Casos concretos, temas fronteras, todo un grupo de académicos debaten con el catedrático y llegan a conclusiones, ¿no? Seminarios, discutir temas de actualidad, aportar a ese debate, pero lo que hay que contar es las horas efectivas de estudio. Nosotros, hay universidades que en la formación de derecho se demoran 7 años. Yo lo que quisiera saber es cuántas horas efectivas de estudio han tenido los estudiantes, no cuántos años has estudiado. Así es. Porque ¿Cuántos años se ha sentado en la carpeta? Exacto. Es una cosa distinta a cuántas horas efectivas de aprendizaje ha tenido. Exacto, y eso tenemos que traerlo a nuestro medio, porque eso implica la calidad educativa. ¿Por qué? Porque hoy día tampoco, en Europa no te contabilizan si vas al aula, porque ahora con el sistema de la REC hay clases virtuales. Por ejemplo, me desconcertaba en el Perú cuando se discutía si puede darse formación online o no. En Estados Unidos, en Europa, se da formación online de alta calidad. Yo he estado en la India, estuve en la Universidad Gandhi, 1 millón de estudiantes en línea, online. Y acá discutimos porque alguna universidad quiere aplicar el sistema online. No discutamos
el método, sino discutamos la efectividad de estas nuevas técnicas para la enseñanza. Que es el miedo al cambio también, ¿no? Claro, ¿no? El temor a lo desconocido. O sea, lo presencial. ¿Es importante lo presencial? Por supuesto, si tengo a un gran profesor, pero ¿qué vamos a hacer con el estudiante de doctorado que está en Maynas, que está en Sicuani y no puede transportarse a Lima? Hoy día está vencido el tema de la distancia a través de la REC. Así es. Y entonces, ¿por qué legalmente renunciamos a la REC? ¿Por qué le tenemos temor? Así es. Cuando el problema no es la REC, sino cómo usamos de una manera efectiva. Efectivamente, la REC. Exacto, sí. Y esta formación moderna, tecnológica, que no solamente debe ser en el campo del pregrado, debe impulsarse sobre todo a nivel de posgrado. Tú eres esencialmente un profesor de posgrado de la universidad. El proceso, el sistema y la currícula que involucra el posgrado en la universidad peruana sí está cumpliendo, a diferencia del pregrado, su misión objetiva de perfeccionar el conocimiento de los abogados en el Perú, o también está adoleciendo los mismos problemas que el sistema de pregrado. Creo que depende de las universidades, depende de las perspectivas que tiene cada institución, pero lo que ocurre es que el día de hoy ya no podemos hablar del posgrado en términos nacionales. Ya, no hay posgrado nacional, no hay posgrado peruano. Ya hoy día hay universidades extranjeras importantes que han venido al Perú, que han establecido sede. Por una razón, nosotros tenemos masificado el pregrado, pero todavía hay una demanda insatisfecha en el posgrado. O sea, en el posgrado tenemos, en términos generales, tenemos 1 millón de bachilleres en el Perú. 1 millón de bachilleres, eso es extraordinario. Pero ese 1 millón de bachilleres, solo una cantidad mínima que no llega al 3% tienen el posgrado. Sí. O sea, existe una demanda insatisfecha del 95% en el Perú. Pero perdón un momentito, ¿eso se debe al hecho de que no se da la cobertura que se necesita para ese millón? ¿O es que solo ese 3% del millón es el que realmente se siente motivado para hacer el posgrado y al otro 97% ni le va ni le viene? No, no hay la cobertura suficiente. Ya. Es por eso que planteaba Europa. Mientras Europa dice, tengamos el mayor número de doctores, acá no es política de Estado tener el mayor número de doctores. Bueno, pero la diferencia también en Europa es que, bueno, tengamos mayor número de doctores, pero no a cualquier costo. Aquí es a cualquier costo, o sea, cualquier universidad de garaje termina dando posgrado, ¿no? Hay que tener cuidado también. Sí, lo que ocurre es que también, mira, hay que impulsar el estudio, y en estos concursos, en estos pedidos, hay que impulsar el estudio, pero también que esto se concluya, ¿no? Porque hay concursos públicos que te exigen estudios. Sí. Y he visto cómo colegas tienen 3, 4 estudios o maestrías sin concluir. Y entonces decimos, no, por ahí no viene, por ahí no vamos a resolver los problemas. ¿No? ¿Por qué? Porque los concursos te exigen semestres académicos, cuando lo que deberíamos pedir son grados. O sea, el Perú se va a desarrollar si es que obtenemos grados, como tú lo has dicho, de calidad. Así es. Pero hay una demanda insatisfecha muy grande. Es por eso que las universidades deben plantearse, y el Estado en general, una política seria del posgrado, que es la especialidad. De lo que yo conozco en Derecho, hay una demanda por especialidad en Derecho insatisfecha, muy alta. Muy alta. Los abogados buscan especializarse, ya el abogado que litiga, que está en la defensa, se da cuenta que como los conocimientos evolucionan muy rápidamente, que hay que actualizar conocimiento. No se puede quedar solo con el título de abogado. Y no existe, en nuestro caso, en otros países, existe que el abogado, como el médico, el ingeniero, tiene que revalidar constantemente su título. Así es. En nuestro caso no existe esa exigencia. Eso es pericia actualizada, ¿no? Entonces, allí falta que la universidad, el posgrado,
aporte en ese tema de especialización. Hay muchas demandas, se necesita ahí que SUNEDU, las instituciones que fiscalizan, que controlan, que supervisan, hagan una política de control, pero también de aliento a que mejoren los estándares del sistema universitario. La competencia lo conquista siempre, la competencia conquista eso, pero tenemos una demanda insatisfecha muy alta. Yo conozco el caso de los abogados, se requieren especialidades, el derecho ha evolucionado tremendamente. Hemos dejado ya, yo recuerdo que en mi época, cuando salí de la universidad, no existía la oferta de posgrado que existen hoy día. Claro. Pero existía la multiplicación de los famosos seminarios. Así es. Existía, ¿por qué? ¿Por qué existía el seminario? Porque no existía el posgrado. Así es. Hoy día está el posgrado, pero a este posgrado hay que darle un nivel de eficiencia en sus resultados para que pueda posibilitar competencias y mejoras en el estudiante. Te digo una cosa, en México, que tiene un buen nivel de posgrado, hizo una investigación y estableció que, cuantificando la moneda, que un bachiller podía ganar 1,000. Un bachiller. Alguien que tenga la licenciatura podía ganar 20% más. Alguien que tenía el posgrado, la maestría, podía ganar 50% más. Y como no habían doctores, aquel que tenga el doctorado podía ganar 500% más. O sea, el grado te da y te retribuye económicamente en buenos términos en América Latina. Necesitamos ir al posgrado seriamente. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa, ¿correcto? No se vayan, ya regresamos con Referente Jurídico.